La clase de hoy retoma de lo que quedó el día de ayer y comienza aquí con esto que dice gusto personal. Eh, Leer una obra literaria es súper personal, ya experimentar el gozo por ciertas ficciones eh, o pensar que simplemente leemos porque nos gusta, eso va a depender de cada persona, ¿ya? Eh, no necesariamente vamos a leer solo porque nos gusta o vamos a leer solo porque lo necesitamos. Aquí tenemos una cita de Kant que dice, la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje, creando imágenes para la recreación de los lectores. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la literatura no solo sirve como una herramienta de creación, no solo sirve como, oye, yo leo solo para aprender palabras. ¿Ya? No es la única función que va a tener la literatura. También existe la función de la imaginación, que la imaginación nos ayuda o la podemos ver desplegada cuando estamos leyendo algo y nuestra mente debe actuar para imaginar lo que tenemos ahí, para imaginar lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando. Eh, es por esto que las personas que leen más o que tratan de obtener más conocimiento de los libros tienden a ser un poco más creativos, un poco más lúcidos. ¿A qué me refiero? Tocaron el timbre. Esperen un momento. Ya, las personas cuando tienden a leer o incluso cuando están escuchando estos audiolibros, que son cosas bastante importantes, van a tener que imaginar las cosas que tienen ahí. Tienen que imaginar qué es lo que está sucediendo, cómo es este personaje que nos están describiendo. eh, y el hacer esto va despertando poco a poco nuestra imaginación. ¿Y en qué vamos a ocupar nuestra imaginación luego? Nos va a llevar a destacar en distintas cosas. No solo, no crean que la imaginación es como para que los niños chicos puedan jugar. La imaginación también les va a servir en sus trabajos, en sus emprendimientos, en las empresas, ¿ya? O sea, la literatura conlleva a crear a ustedes una sociedad, como dice, más consciente, una sociedad más libre. Mario Vargas Llosa dijo, un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que un pueblo aliterado o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿Por qué creen ustedes que dice esto Mario Vargas Llosa, que la literatura los hace más infelices, pero también nos hace más libres? Porque hace darnos cuenta de la realidad. Es como, no sé, como lo típico de que los inteligentes son infelices y los tontos son felices. Ya, sí, excelente, puede ser. Claro, nos hace darnos cuenta de Yo creo, nuestra realidad. Dime, Janet. y yo creo también que, bueno, al leer nos damos cuenta de las diferentes realidades y no solo de las nuestras. A través de la lectura podemos conocer situaciones que pasan no cerca de nosotros, sino en otros lugares y que otras personas lo vivencian, quizá un poquito exageradas a veces o quizá textual, literalmente la realidad que es lo que estamos leyendo. Entonces eso nos hace hacer un poquito como caer en el sentimentalismo, por así decirlo, pensando en que nosotros nos quejamos a veces de ciertas cosas y hay personas que viven más situaciones más extremas, entonces caemos como en un grado de infelicidad, pero también propio de la realidad. Ya, excelente. ¿Alguien más tiene otra definición, otra interpretación que podría dar de esta cita de Mario Vargas Llosa? ¿No? Ya, bueno, miren, la clase de hoy empezó súper diferente a lo que fue la clase de ayer.
En la clase de ayer hablamos todo lo pragmático que se trataba de la literatura. Ya hablamos sobre lo que nos conlleva la literatura para nuestro mundo laboral, para poder comunicarnos, ¿cierto? Aprender palabras, que es como súper pragmático, que es lo que vamos a estar haciendo si hablamos bien fríamente de la literatura. Ahora, la clase comienza de una forma súper distinta, hablando de la literatura como algo que puede abrir tu mente. Ya sea que ustedes lean el libro, lo escuchen por un audiolibro o incluso que puedan ver un documental. Todas esas cosas nos sirven para abrir nuestra mente a un montón de realidades que nos rodean. Es por eso que Vargas Llosa, y como dijeron sus compañeros, dice que nos hace más infelices porque también nos hace más despiertos. Una sociedad que lee, una sociedad que se informa, ya sea que lean libros, que lean el diario, que vean documentales, es una sociedad de personas más despierta, una sociedad de personas que se va a estar dando cuenta de las cosas que están alrededor. Y esto no le gusta a la gente que está en el poder, no le gusta que la gente pueda ver las cosas malas que están haciendo. Es mejor gobernar a un montón de tontos que están ciegos, que no logran ver los cambios, que no logran ver las cosas que suceden, a gobernar a un montón de gente que está despierta, un montón de gente que logra darse cuenta de estos cambios, que averigua, que se informa y que puede alegar y decirle, oye, ¿por qué estás haciendo eso si es una completa tontera? ¿No? Y de aquí también retrocedemos un poco a lo que es la imaginación. ¿Ya? La imaginación nos deja a nosotros pensar en mejores soluciones. La gente que tiene más imaginación puede ver las cosas de otra forma. No es tan cuadrada para ver los problemas, no se cierra tanto ante los problemas y son capaces de encontrar más soluciones ante un problema o más soluciones de cómo afrontar algo, algo de la vida, algo de la sociedad, algo que se nos presenta. La imaginación, como yo les decía, no es solo algo que usan los niños para jugar con los autitos. La imaginación sirve mucho como adultos, sobre todo para solucionar problemas en nuestro mundo actual, nuestro mundo laboral, nuestro mundo de vida, nuestra sociedad. Si usted logra encender su imaginación, si usted logra decir, oye, yo puedo cambiar esto, pero de esta y de esta forma, puede ser una persona mucho más despierta ante todo. Aquí pongo esto que le puse yo, el caso Fahrenheit 451. ¿Alguien conoce este libro, estas películas o ha escuchado hablar de esto? Yo leí el libro, profe. ¿Tú leíste el Yo libro? ¿Qué te también leí el pareció? libro, profe. Los dos Benjamín leyeron el libro, excelente. ¿Qué te pareció, Benjamín, Ayar primero? Mm, Me pareció bastante bueno y el hecho de que quemaran el libro en sí me pareció un concepto bastante novedoso. Bueno, en sí todo lo que trae la trama y el concepto de quemar los libros me pareció muy bien traído. Me gustó bastante. Ya. Benjamín Asensio, ¿qué nos dice? Es interesante porque muestra cómo una sociedad muestra cómo quieren gobernar la sociedad quemando los libros. Es como quitarle la fuente de imaginarse la cosa o de ver de otra manera el mundo. Muy bien. Y Emanuel también lo leyó, parece, dice el de los bomberos, entre comillas. Emanuel, ¿tienes alguna opinión sobre el libro que quieras compartir? Bueno, mientras Emanuel escribe, si es que quiere compartir algo, yo les voy a contar a los que no conocen este libro, que también tiene dos películas. Tiene una película que es como del ochenta y tanto, una película en blanco y negro, viejísima, y una película que es como del 2014, que no es mala. Este libro, si bien nuestro compañero dijo que la idea de quemar libros era novedosa, Juan, no, les voy a hablar de un libro, ya, para poder hablar de esto que, o sea, para poder seguir contando un poco sobre este tema. Ya, Juan, lo que pasó es que habían dos compañeros que ya lo conocían el libro. Eso. Yo les voy a hacer un pequeño resumen. Miren, su compañero dijo que la idea de quemar libros era algo novedoso, pero la verdad es que no es para nada novedoso. ¿Por qué? Eh, ¿Conocen ustedes de algunas sociedades que hayan quemado libros? Los nazis, ¿o no? Prácticamente todos los que han querido someter al
al pueblo han quemado los libros porque es la única forma de expresión de las personas, de abrir la mente de las personas. Y al quemar los libros los mantienen más cerrados y más, por decirlo así, brutos. Correcto, Angie. Aquí Correcto, también, Benjamín. Sí, profesor. aquí también se hizo. Y es que ahí viene con lo que dice Angie, pues, cualquier sociedad o cualquier fuente de poder que quiere someter a la sociedad termina quemando los libros. Los soviéticos, como dice Manuel, los nazis, aquí se quemó también cuando estuvo la dictadura, se quemaron bastantes En libros Venezuela también se quemaron, hubo una quema de libros. y se queman y se prohíben. O sea, es como, oye, tú no puedes andar con libros de estos autores. Es como, está prohibido tener libros de estas personas. Y cuando se encuentran, se queman y entran las fuerzas de poder a las casas, buscan libros y si te encuentran un libro de ese autor, pero es poco menos como si hubieras matado a alguien, cosa que no hay punto de comparación. En Fahrenheit, en este libro que yo les estoy mostrando, pasa esto mismo. Ya hay una sociedad autoritaria que está controlando a la gente. ¿Y cómo las controla? Los controla de dos formas. Y aquí viene la idea interesante. Las controla de una forma que toda la gente están rodeados de pantallas, y este libro es antiguísimo cuando las teles grandes no existían. Todas las personas están rodeadas de teles y lo único que hacen es ver tele todo el día. Y además de eso, hay unas personas que se llaman bomberos, pero que en vez de agua tienen lanzallamas. El trabajo de estos bomberos con lanzallamas es quemar y es buscar y quemar libros. ¿Qué sucede? Nuestro protagonista en un momento le sucede algo que lo hace abrir la mente y lo hace preguntarse, oye, ¿qué tendrán estos libros que la gente protege tanto? Porque él nunca había visto un libro en su vida más que para quemarlo. Nunca había logrado abrir un libro en realidad. Buscan a una mujer que estaba rodeada de libros. La encuentran con un montón de libros y le dicen, oye, ya sale para llevarte presa y hay que quemar todo esto. Y la tipa le dice, no, no estoy ni ahí, quémame con los libros. Yo muero con mis ideas. Y ellos prenden los libros y la señora se devuelve y muere junto con los libros, porque dijo que no valía la pena vivir en una sociedad sin cultura. Y el protagonista, al ver esto, empieza a preguntarse, oye, ¿qué es lo que tienen estos libros que es tan importante para que alguien decida morir? O sea, ¿por qué alguien decidiría morir por un pedazo de papel? Más adelante en el libro, el protagonista logra abrir un libro, leerlo, y mediante la imaginación comienza a entender por qué la gente los protegía tanto. Como que su mente se abre y empieza a hacerse un montón de preguntas a lo largo de este libro que lo llevan finalmente a tratar de rescatar los libros que habían en la sociedad, porque se da cuenta que era algo que valía la pena rescatar. Este es como un caso súper extremo, pero también es un caso, como lo hemos visto, que ha pasado. O sea, es una prueba de que la literatura debe ser algo importante, ¿no? O sea, si los gobiernos se toman tantos esfuerzos por quemarlos, prohibirlos, evitar que la gente los lea, como dijo la compañera, incluso en Venezuela pasó, aquí en Chile pasó y en otros países, debe ser algo importante. Si no, como que no le darían tanta importancia. La censura siempre va a ser una herramienta de tratar de controlar a las sociedades. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente porque se sabe que la gente que piensa es más peligrosa, porque tiene ideas, tiene imaginación. Todas las películas tienen su libro, o al revés, casi todas, porque hay muchos más libros que películas. Ahora, para poder realizar un análisis de los libros o cualquier tipo de texto, hay que enfocar el estudio en dos perspectivas, ¿ya? Así como, digamos, ustedes van a analizar un libro, van a analizar un texto, el que sea, hay que enfocarse en dos cosas. En el plano de la enunciación, que es utilizar la lengua para emitir el mensaje en un contexto determinado, y esto se va a manifestar en la recepción del mensaje, ya en la posición del emisor frente a la recepción del mensaje, que dice aquí. De hecho, la mala educación es conveniente para los gobiernos. Entre más analfabetismo hay más poder de sometimiento. Sí, como dice Janet, cuando la gente no lee, cuando la gente es conformista, cuando dice sí, ya, bueno, porque no sabe leer, porque no sabe interpretar textos, es más fácil, ¿cómo se llama?, pasarlos a llevar.
¿ya? Por ejemplo, hay muchas personas que estafan personas de la tercera edad, ¿ya? Estafan abuelitos. ¿Por qué estafan abuelitos? Porque a los abuelitos les pueden hacer firmar un documento y hay muchos abuelitos, muchas personas de tercera edad que o son analfabetas o tienen una muy mala comprensión lectora. Entonces es como fácil mostrarles un documento y hacerlos firmar cualquier cosa. Gracias a lo que es la educación, gracias a lo que ha logrado avanzar con el tiempo, los jóvenes son cada vez menos analfabetas, pero a pesar de que saben leer, los jóvenes no entienden lo que leen. Y eso es como bien terrible. Ahora todos los niños pequeños saben leer, todos saben leer, pero hay muchos que van a leer algo y no tienen idea de lo que leyeron, ya sea porque no lo entienden o porque no tienen la suficiente capacidad para retener eso que están tratando de leer. Esto es algo súper grave, o sea, pasamos de ser analfabetas a poder leer pero no entender, que es casi lo mismo, o sea, no saber leer es casi lo mismo que leer y no entender. Para esto es que yo les voy a decir esto del análisis, así como analizamos un libro, como analizamos la literatura. Para analizar la literatura hay que entenderlo con estos dos planos que les tengo acá. El acto de utilizar la lengua, como yo les dije, el plano de la enunciación, enunciar algo, es manifestar la posición del emisor frente al receptor del mensaje. El espacio, el contexto temporal, ¿ya? Lo que se produce la enunciación y el contenido del enunciado. El plano de la enunciación, quiere decir al tiro te respondo, Graciela, el plano de la enunciación quiere decir, oye, cómo la gente se está expresando, por qué se expresa de esa forma, en qué contexto existía, en qué año escribió este libro. Un libro escrito hace 200 años no está igual que un libro escrito actualmente. Ahí es donde debemos entender este plano de la enunciación y decir, ah, este libro es raro. Benjamín, tienes activada la cámara, no sé si te has dado cuenta. No te habías dado cuenta. Ya, por suerte no ibas al baño. Chicos, este es el acto del plano de la enunciación, es el acto de dónde se escribió el libro, de dónde nosotros estamos presentando esta obra. Lo que dice Graciela sobre la velocidad lectora, eso es independiente de Graciela. Nosotros podemos leer súper rápido. Hay gente que lee súper rápido, así, pero muy rápido y entiende todo. Hay gente que es súper lenta para leer y también entiende todo. Así como hay gente que lee súper rápido y no entiende nada, y personas que leen súper lento y no entienden nada. La velocidad lectora no es algo de lo que ustedes deben preocuparse, así no deben decir, oye, hay que leer, pero súper rápido va a ser bacán en la lectura. No, usted debe leer a la velocidad que le sea cómodo leer, ¿ya? Si usted demora el doble que otra persona en terminar una página, da lo mismo. Si usted entendió esa página en su velocidad, eso es lo que importa. Lo que importa de la lectura es entender la lectura, ya no a la velocidad que están realizando esa lectura. Sea lenta, sea rápida, sea mediana. Mis niños le inculcan tanto eso hoy en día. ¿Que lean rápido les dicen? Hay una tabla. Todo es práctica. Al leer más rápido se lee y se entiende al mismo tiempo. Es algo consecuente. Sí y no, Janet. ¿Qué sucede? Que no todos entendemos de la misma forma, no todos procesamos información de la misma forma, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un grado de dislexia. ¿Sabes lo que es la dislexia? Ya. Yo tengo un grado de dislexia. Yo leo rápido porque aprendí a leer rápido. Entonces yo en realidad leo, pero voy leyendo como las dos líneas más adelante y voy pronunciándolo de atrás porque se me van cambiando las letras. Es un poco complicado. De todas formas, he logrado aprender a leer bien. Ya usted se da cuenta que, como todas las personas, a veces se me enreda la lengua, pero no es porque esté leyendo las letras cambiadas, ya es algo que aprendí a hacer al procesar la información de esa forma. Usted, como persona, como estudiante, como lector, tiene que aprender la mejor forma de procesar la información. Hay gente que es súper buena en matemáticas y les cuesta mucho la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque funciona diferente. Hay otras personas que son muy buenas en música, otras que son buenos para cocinar. Todos tenemos talentos distintos, entonces no podemos esperar a que todos logren leer rápido. Lo que sí podemos esperar es que todos logren entender lo que están leyendo. Entonces, más que enfocarse en leer rápido, enfóquense en entender lo que están leyendo.
Poco a poco, como dice Janet, van a ir aumentando su velocidad de lectura, pero todos tienen como un límite de esa velocidad, ¿ya? Hay algunos que van a leer 3 páginas, no sé, 1 página por minuto, otros que 3 páginas por minuto, hay gente que lee más páginas por minuto, pero eso no quiere decir que sean más o menos inteligentes o que sepan leer mejor o peor. Simplemente quiere decir que la información usted la absorbe de una forma distinta a los otros. Nunca se enfoquen en la velocidad de lectura, ¿ya? Enfóquense sí en la comprensión de la lectura. Y claro, a los chicos les inculcan igual, les dicen que lean rápido porque son pequeños. Y es algo distinto en los chicos más jóvenes. Ya cuando alguien es joven, y por eso tal vez lo hacen leer rápido a ellos, cuando el ser humano es joven, es mucho más fácil que absorba información. Ya son como una esponja. De hecho, si tratan de aprender un segundo o un tercer idioma, los niños pequeños aprenden idiomas, pero rapidísimo. Ya son, pero muy veloces aprendiendo idiomas, son muy veloces obteniendo información y por eso es que a veces les va tan bien en los juegos, porque aprenden los botones, aprenden las combinaciones y todas las cosas súper rápido, porque son como una esponjita. Por eso igual es bueno como a ellos pequeños sí se les puede decir, ya tú lees rápido porque podía aprender, porque sí, un niño pequeño puede. La gente ya más grandota, que está más grande ya como de los 15 años en adelante, empiezan a perder esa capacidad de absorción, así como que los niños pequeños absorben todo el conocimiento del mundo súper rápido, desde los 15 en adelante empieza a ser más lenta la absorción de conocimientos, por lo tanto también va a ser más lenta la velocidad en que nosotros podemos estar leyendo o interpretando cosas. A los niños no hay que inculcarles tanto, más bien hay que darles el ejemplo, si ellos lo ven, lo hacen, claro, pero como te digo, seguramente a ellos los presionan a leer rápido porque pueden, ya los chicos más pequeños son capaces de absorber información más rápido que nosotros más grandes, tienen como esa cualidad desde que son pequeñitos. De todas formas puede haber un cabro, un niñito que no lo logre y tampoco eso debe ser malo. Después lo harán como parte de su vida diaria y no es difícil cuando se les pide de la escuela. Correcto, Janet. Ya chicos, continuamos. Ahora vamos a hablar de este plano que es el plano del enunciado. Ya les hablé el plano de la enunciación que tiene que ver más con el contexto, o sea, con la obra en sí de cuando fue escrita, de qué se trataba. Y el plano del enunciado es las palabras transmitidas o la forma oral o la forma escrita en la que está transmitido eso. Los canales en los que se realiza la comunicación, que va a tener sentido. Este es el mensaje, el sentido completo del mensaje, ¿ya? Completo y concreto dentro de la situación que se produce. ¿A qué me refiero? El plano de la enunciación es, oye, ¿por qué se escribió este libro? ¿Ya? ¿Por qué se escribió Fahrenheit 451? Ese libro se escribió basado en lo que fue todo el problema soviético, ¿ya? Con todo el problema que había de coartarle la libertad a las personas, coartarle la libertad a la gente. Es una distopía pensando en eso. Eso sería el plano de la enunciación. Esto se escribió por esta y esta razón. Y el plano del enunciado es lo que tiene adentro. Es como decir, oye, este es el resumen del texto, lo que yo les dije, que les expliqué más o menos de qué trata la novela. Es eso, ya el plano del enunciado es eso. Ahora, la obra literaria dice como fenómeno de enunciación. Debemos entender la obra literaria de un montón de formas. ¿Ya? El autor de la obra es un individuo que está afectado por un montón de factores. Todos los individuos son distintos, todos los que escriben una obra van a ser distintos, ya sea por sexo, raza, edad, quién sabe qué otros factores. Entre otras variables van a determinar la percepción que él va a tener como artista. Dos personas, y a esto se refiere a que dos personas pueden escribir el mismo hecho histórico, pero puede ser muy diferente ese libro. ¿A qué me refiero? Si alguien de derecha escribe sobre el golpe militar, ese libro no va a ser tan negativo, ¿cierto? Ese libro va a ser súper diferente a un libro del golpe militar escrito por alguien de izquierda o escrito por alguien que es familiar de un detenido desaparecido. Los dos libros van a tratar de un mismo acontecimiento histórico, van a tratar de lo mismo, pero la realidad de cada una de esas personas va a hacer que
ese libro, esa obra, sea plasmada de formas súper distintas. En algunos casos esto va a influir en la creación de la tipología, la categorización del escritor, si el escritor es homosexual, si es una escritora que tal vez es indígena, si el cuentista es de vanguardia, si es más joven, si es más viejo. La relación que este sujeto tiene con el entorno determina las visiones de mundo que el autor va a tener. Los que se proyectan en el texto literario mediante ciertos recursos, mediante ciertas cosas que este autor va a tratar de poner, o sea, con metáforas, imágenes, ironías, tópicos, entre otros. Es de aquí donde nosotros debemos entender que hay libros que son, ¿cómo se puede decir? Obras de su tiempo, ¿ya? Libros que nosotros en el día de hoy podemos decir, oye, esto, pero súper racista, pero fue escrito en los años 50. Entonces, ya. Por eso era racista. Eso no quiere decir que el racismo deje de ser malo, o sea, el racismo siempre va a ser malo, pero nosotros podemos entender por qué el racismo sucede en este libro, poniéndonos en el contexto de la enunciación que sucedió. Aquí tenemos un ejemplo que es La cabaña del tío Tom, y otro ejemplo que es un libro de Lemebel, que es Tengo miedo torero. ¿Conocen alguno de estos dos libros? Opa. El tío Tom me suena. Yo no, profe. Ya. Les voy a explicar sobre la enunciación de estos dos libros. Yo les dije que dependiendo de la persona y dependiendo de la época en la que están escritos, los libros van a ser súper distintos. Sería muy difícil que el día de hoy alguien escribiera un libro como La cabaña del tío Tom. ¿De qué habla La cabaña del tío Tom? Habla sobre, bueno, lo podemos ver en la portada, es un libro antiguísimo, no sé en qué año, veamos en qué año. No, profe, no conozco ninguno. Ya, pero ahora se los explico. La cabaña del tío Tom es del año 1852. 1852 en Estados Unidos. Jonathan vio la película del torero. Ah, sí, ahora tiene película Tengo miedo torero, todavía no la veo. Ya, empecemos con la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom fue escrita, chicos, en el 1852. 1852 en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en el 1800 en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? El racismo, creo. ¿Independencia de Estados Unidos? Ya. Más terrible que el racismo. ¿Esclavismo? Esclavitud. Eso. La esclavitud es más terrible que el racismo. La cabaña del tío Tom habla de eso. El tío Tom era un esclavo negro. Y por cómo se escribe el libro, es como si la esclavitud no fuera mala, así como que Tom fuera un amigo de la familia, entre comillas, amigo. Porque también habla de los latigazos y todas las cosas que se le hacían a los esclavos que eran terribles. Nosotros, al entender que este libro es 1852, podemos decir ya, yo entiendo por qué este libro me habla de la esclavitud y también entiendo por qué lo pone como algo bueno el libro, porque es de 1800. Eso no quiere decir que nosotros mañana vamos a decir, oh, la esclavitud es bacán, porque aquí lo dice, no. Tampoco quiere decir que debamos censurar este libro por ser racista. Tampoco se debe censurar el libro. Dime, Angie. No. Ah, ya. Tampoco debemos censurar el libro por hablar de esclavitud o por ser racista. Debemos entender que el libro existe porque es un producto de su tiempo y cuando lleguemos al libro, si es que alguna vez lo leen o alguna vez tienen un acercamiento con él, deben entender esto. Debemos ser capaces de entender que los tiempos van cambiando y no debemos cerrar los ojos al pasado, sino que debemos abrir y decir, oye, este libro trata de la esclavitud, era terrible, pero en sí puede ser un buen libro o puede ser un mal libro, independiente de eso. Tengo miedo torero también es un producto, pero no del tiempo, sino que es un producto de la persona. Pedro Lemebel es un escritor de literatura homosexual porque él es homosexual. Por lo tanto, sus libros van a tratar otra realidad que trataría muy diferente a un escritor heterosexual.
La forma en la que él escribe, cómo se expresa y obviamente sus parejas no son las mismas que haría un escritor heterosexual, pero debemos entender que es un producto de esta persona, debemos entender el contexto de Lemebel, debemos decir ya, Lemebel es un escritor que es homosexual, por lo tanto es obvio que escriba sobre amores homosexual. ¿Por qué? Porque va en su realidad. ¿Ya? ¿Se entiende a lo que me refiero con entender los libros por el contexto y entender por lo que son en sí o por cómo se van a componer? Ya. Y luego vamos a hablar de los libros como un fenómeno del enunciado. El enunciado quiere decir que ya aquí, cuando hablamos del enunciado, no importa quién escribió la obra, no importa cuándo se escribió, lo único que nos interesa aquí es el texto. Y a mí no me importa si fue escrita en el 1800, si fue escrita ahora, si lo escribió un escritor homosexual, si era heterosexual, si tal vez era trans, ya, eso no importa en el enunciado, lo que importa es lo que está escrito, la escritura, la forma estética que tiene. Aquí es donde ustedes dicen, independiente de cómo sea, de quién lo haya escrito, este libro puede ser bueno o malo. Y no les va a importar quién lo hizo, sino que les va a importar lo que está ahí plasmado. Aquí se reconoce la presencia del ser humano, pero como algo ficticio que está hecho palabras. Podemos estar en presencia de un narrador, un hablante lírico o de muchos personajes que van a tener determinantes, afectados por determinantes cosas del ambiente social, cultural, y que van a vivir una realidad creada por el autor y el escritor, pero solo nos va a importar la realidad de estas personas adentro de la obra, de lo que está escrito, ¿ya? Aquí dejamos de pensar quién lo escribió y vemos la obra como un todo y podemos criticar o entender la obra como tal, como un enunciado. Por lo tanto, como sin prejuicios. En síntesis, vamos a entender una obra literaria que es un tipo de arte. La literatura va a ser arte, una forma de representación física de nuestra realidad o de nuestras distintas realidades, que va a expresar a través de la palabra en un mensaje oral o en un mensaje escrito. Puede ser de estas dos formas. El género narrativo, que lo hemos visto anteriormente, así que esto lo voy a pasar más rapidín, se va a expresar súper rápido. Esto es como un resumen de unas clases que pasamos más atrás. Aquí viene la función referencial del lenguaje y narrar significa relatar un acontecimiento o una serie de acontecimientos. Aquí podemos tener historias, periodismo, literatura narrativa, todo esto va a relatar sucesos y va a estar representado en nuestro género narrativo. Este tipo de discurso es un mundo ficticio, que ya hemos hablado, que siempre es ficticio, siempre la literatura va a ser ficción, que relata hechos que provienen de acciones generadas por estos personajes en un espacio y un tiempo determinado. El género lírico, que es lo que veremos en unas clases más adelante, aquí vamos a tener la función emotiva, la función expresiva del lenguaje, y vamos a tener la palabra lírica, que define todo aquello que es relativo a la lira, ¿ya? Relativo a lo que es la expresión de sentimientos y se va a caracterizar por la musicalidad y por la expresión de nuestros sentimientos, de este emisor ficticio. Y finalmente está el género dramático, donde va a predominar la función apelativa del lenguaje y lo vamos a ver representado a través de el diálogo, el monólogo, el soliloquio. La gracia del género dramático es verlo en un escenario, representarlo en un escenario. Y la otra gracia que tiene es que va a tener diálogos con nombres de personajes, acciones de personajes y todas estas cosas que componen una obra de teatro, como tal, está aquí en el género dramático. Estos géneros, los tres que acabamos de hablar, que los habíamos mencionado anteriormente, van a tener temas y van a tener tópicos que nosotros vamos a poder reconocer y vamos a poder ver una y otra vez. Estos temas y estos tópicos van a ser súper naturales para nosotros, pero reconocibles de cierta forma. En la literatura siempre van a haber como grandes temas que se van a repetir una y otra vez. Estos temas que se repiten van a tratar de llenar de sentido el mundo de la obra. ¿Y por qué le digo que hay temas que se repiten? Porque hay un montón de películas que llevan a cabo el mismo hecho. Por ejemplo, el amor. Este es nuestro primer tema, nuestro primer tópico que vamos a ver, pero mucho repetido hasta el cansancio, repetido hasta la infinidad en obras de todos los géneros.
obras del género narrativo, obras del género lírico y obras del género dramático. El amor imposible, el amor contrariado por la razón que sea, va a estar ahí, o incluso una rivalidad entre familias, como en Romeo y Julieta, va a estar ahí en una película, en un libro, en una obra de teatro, siempre va a estar ahí así como el amor, que ella no puede tener el amor, que él no puede tener el amor, puede ser una película romántica, una película trágica, una película de comedia incluso, o un drama, lo que sea, el amor siempre puede estar implícito y es algo que se usa mucho, mucho. Otro tema súper fuerte es la muerte. La muerte se interpreta comúnmente como la muerte física, la desesperanza, la pérdida de un ser querido. Eh, un claro ejemplo de esto es La Amortajada de María Luisa Bombal, libro excelente. Creo que es una de las mejores autoras que tenemos aquí en el país, que tenemos en Latinoamérica, María Luisa Bombal. Es una muy buena autora de libros y sus libros son súper cortitos. Si es que alguna vez quieren leer algo así que sea muy bueno y muy cortito, busquen algo de María Luisa Bombal, porque tiene libros de 60 páginas que son pero espectaculares. Sobre todo las mujeres, porque ella escribía mucho como literatura más femenina o más feminista y escribía excelente. Estas imágenes que tengo aquí de la muerte es de una película súper antigua, pero súper antigua, que se llama El Séptimo Sello. El Séptimo Sello, nosotros podemos ver aquí a nuestro personaje que está jugando ajedrez. Está jugando ajedrez con esta persona que está de negro, que solo se ve la cara, y esta persona representa la muerte. ¿Ya? Esto es como algo muy parecido al típico cuento criollo del campesino que engaña al diablo, al campesino que engaña al diablo, el campesino que engaña a la muerte, que está por aquí, por allá. Es algo parecido. Nuestro amigo reta la muerte en una batalla de ajedrez, y el que gana se queda con su alma. O sea, si él gana, vive para siempre, y si él pierde, la muerte se lo lleva, se lleva su alma. Finalmente están los celos, que podemos ver aquí en Otelo de Shakespeare. Los celos también siempre van a estar ahí presentes, como que van a dar ese suspenso o esa maldad, el engaño, la suspicacia por el engaño que está ahí, que sale mucho en el género dramático, los celos como un tema que vamos a estar viendo una y otra vez en nuestras obras. Ahora, nuestra pregunta esencial 10 es especial, se las voy a dar ahora. Y las voy a poner un ratito más, se las pongo en el caso. Dice, ¿qué elementos de la situación comunicativa intervienen en la producción de la literatura? Tal vez esta pregunta puede que se entienda así como, ¿qué? ¿Profe, qué? ¿La entienden o necesitan otra explicación? Otra, please. Ya, hay que fundamentar. ¿A qué me refiero yo? Deben decir ustedes, ¿cuál es el elemento de la situación comunicativa? Tenemos dos elementos de la situación comunicativa, ¿cierto? Nosotros dijimos que teníamos estos de acá, miren. Estos, la enunciación y el enunciado. Para la enunciación hay hartos elementos que hacen que nuestra persona o que nuestro escritor pueda escribir un libro diferente. Ya, vean la enunciación. Díganme, ¿por qué Juanito Pérez escribe ese guapa? ¿Por qué Juanito Pérez escribió ese libro así? ¿Qué intervino para que él pudiera producir ese libro? A lo mejor me podrían decir, y para fundamentar, algo parecido a lo que yo les dije de los libros de Lemebel, ¿ya? Para Lemebel, ¿qué cosas influyeron o intervinieron en su producción literaria? El hecho de que él fuera un homosexual que estuvo viviendo durante la dictadura, que además sufrió mucha discriminación por ser homosexual, porque todos sabemos que en estos tiempos la sexualidad de la gente como que ya casi no es tema. O sea, si vemos a alguien que tiene otra opción de sexualidad, en estos tiempos es como, ah, bacán, era. ¿Ya? Las personas pueden ser lo que quieran ahora y no vamos a tener problema con eso. Sabemos que en los años 80, en los años 70, era muy difícil que las personas dijeran que eran homosexuales o que tenían otra sexualidad.
Es por esto que Lemebel escribe de esta forma, ¿ya? Porque fue afectado por todos estos factores internos. Podríamos decir que, no sé, cierto autor escribe de esta forma porque él fue pobre, que tuvo una infancia dura, ¿ya? Tal vez no tenía padres, tal vez le costó mucho surgir, ¿ya? Todas estas cosas que van a intervenir en los autores, ustedes me dicen por qué. Para fundamentar, traten de buscar un autor, chicos, traten de buscar a alguien y averiguar un poquito de su vida. Me pueden decir, no sé, tal vez Tolkien, que es el que escribió El Señor de los Anillos, escribía así porque de pequeño siempre quiso, no sé, siempre quiso tener una máquina del tiempo, por inventar algo así. Que otro escritor escribe de esta forma porque él es científico y el haber estado toda su vida rodeado de sus padres científicos lo hizo plantearse qué sucedería si la Tierra fuera de esta otra forma, ¿ya? O otro autor podría decir, no, él escribe libros paranormales porque desde pequeño vivían al lado de un cementerio, ¿ya? Todo esto que hace que un autor escriba de esa forma, ustedes lo van a poner. Tratan de elegir un autor que les guste, un autor que les llame la atención, o incluso puede ser algún director de cine. Dime, Manuel. Entonces, para responder la pregunta, lo podemos hacer tal como usted dice, de elegir un autor y decir por qué él escribe así, y con hacer eso ya la estaríamos respondiendo la pregunta esencial. Claro, claro. O sea, ustedes buscan un autor de un libro o un director incluso. Y dime, Christopher. Entonces eso tenemos que hacer. Realmente también quería hacer una pregunta. Es que cuando prendo la cámara, esto es otra cosa, ¿ya? ¿Me veo yo o se ve lo que tengo en la pantalla? Se ve negro. Entonces funcionó lo que le puse. Entonces tampoco Ya, hay nada en la pantalla. ya, Eso quería saber nomás. ya, Christopher, genial. Y entonces eso tenemos que hacer exactamente. Como dio el Sí. compañero un ejemplo, también podría ser. Ujú. Yo leí Donde vuelan los cóndores. Hay que suponer lo que piensa el escritor. Juan, averigua sobre el escritor. Ya, averigua un poquito de eso y yo creo que leyendo como los primeros párrafos de su vida, que sale en la biografía siempre al comienzo, vas a saber por qué escribió así. ¿Ya? Donde vuelan los cóndores de Andrés Bello. ¿Ya? Puedes usar ese libro de ejemplo. Podría leer algo de Andrés Bello y decir por qué escribe de esa forma. Si les gusta un director de cine, también pueden hacerlo. O sea, pueden decir, no, este director dirigía de esta forma por esto y esto. Elegir cualquier tipo de libro o autor, sí, lo que a ustedes más les guste, algo que les llame la atención. Ya incluso si les gustan, no sé, las películas de animación, pueden elegir un director de animación y hablar sobre ese director o ese escritor de películas, lo que sea. Wigueta, no, Cristóbal, te pongo un 1. No, mentira. Lo que ustedes quieran, ¿ya? Algo así. Como cierto autor relata con el proceso de comunicación, medio canal, emisión. ¿Cómo, Janet? No te entendí. Como cierto autor relata con el proceso de comunicación, medio canal, emisor, receptor. ¿Por qué relata de cierta forma? Ah, claro. ¿Qué intención le da al texto? ¿Por qué usa cierto tipo de palabras? Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué escribe de esa forma? ¿Qué pueden entender ustedes que suponen que encontraron en internet? Todo lo que puedan saber sobre alguien y por qué escribe así. Ejemplo, lo que yo les dije de La cabaña del tío Tom, de Pedro Lemebel o de un montón de otros autores que ustedes van a encontrar en internet, ¿ya? Hay autores que escriben cosas sobre el golpe súper fuertes. ¿Por qué? Porque ellos fueron familiares de detenidos desaparecidos. Dayana, levantaste la mano, dime. Sí, analicen un escritor o un director. Les voy a volver a formular la pregunta en el Classroom para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? Con una explicación más grande. Ahí se las publico en unos 5 minutos más. Estamos en la hora, chicos. Nos vemos.